Bueno, se cuenta la historia de un señor allí en el norte del estado de Indiana, en Estados Unidos, que tenía un campo bastante grande. Y un día fue al frente del campo y colocó un cartel enorme que decía: le regalo este campo a la persona que esté totalmente satisfecha con su vida. Y lo puso ahí en el frente del campo y se fue. A la mañana siguiente, golpean a la puerta de la casa. Abre la puerta, es el vecino. ¡Hey, vecino! ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Muy bien. ¡Qué lindo día! ¿No? Sí. ¿Qué lo trae por aquí? Bueno, me trae por aquí el cartelito que usted puso ahí en el frente del campo. Y ya, sí, ¿en qué le puedo servir? Bueno, vengo a colectar su campo. Ah, sí, ¿cómo es esto? Bueno, es que yo soy una persona muy satisfecha con mi vida. Estoy totalmente satisfecho con mi vida. La verdad que tengo mi campo, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mi maquinaria. Estoy totalmente satisfecho con mi vida. Y entonces el hombre lo mira y le dice: mire, vecino, la verdad es que no le puedo dar mi campo. ¿Por qué no me puede dar su campo? Dice: porque si usted estuviera realmente satisfecho con su vida, no me vendría a pedir el campo. Y es verdad, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros también no decimos que sí, pero es no, decimos que no, pero es sí? Decimos: Señor, estoy tan contento con todo lo que tú me has dado, pero si tuviera una casita un poquito más grande. Gracias, Señor, por tu provisión, pero la verdad que nos gustaría un auto diferente. ¿Cuántas veces decimos: Señor, tú eres el rey del universo, menos de mi bolsillo? Parece que el Señor es el rey del universo, pero para pedirnos dinero tiene que sacar pasaporte. Y tiene que pedirnos permiso. Es por eso que se llama esta conferencia pastoral El Principado y Fortaleza del Creyente, su bolsillo. Porque Dios es el rey de todo el universo, menos de nuestra vida económica. Hace algún tiempito atrás hicimos con Conceptos Financieros Cristianos un estudio en Estados Unidos con más de 4,000 creyentes. Para participar de este estudio, entre estos creyentes, la gente tendría que haber dicho en primer lugar que había aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal y que esa era la decisión más importante de su vida. Entonces, cuando le preguntábamos cuál era la decisión más importante de su vida, tenía que haber dicho aceptar al Señor Jesús como su Salvador personal. Número 2, tendría que haber estado asistiendo a la iglesia regularmente, por lo menos 2 veces por mes por el último año. Y en tercer lugar, tendría que tener buen testimonio. Entonces, estábamos hablando de gente religiosa, gente comprometida, gente con profundos valores morales. No estábamos hablando con el hijo de la vecina, estábamos hablando con gente de iglesia, como la que tiene usted allí en su iglesia. Y esto es lo que encontramos entre estos creyentes. Número 1, el 40% estaba gastando más de lo que ganaban en forma regular. El 40%, casi la mitad de esta gente en forma regular gastaba más de lo que ganaba. El 20% estaba al borde del divorcio. En Estados Unidos, 1 de cada 2 matrimonios se divorcian. Y de acuerdo a una estadística que se la puede decir cualquier consejero matrimonial, no tiene que ser un consejero norteamericano, pero cualquier consejero en Latinoamérica le puede decir que el 90% de los divorcios apuntan a los problemas financieros como uno de los problemas importantes dentro del proceso del divorcio familiar. Es increíble, pero en estos días los cristianos están pagando más en intereses que en diezmos. De acuerdo a un estudio realizado recientemente en Estados Unidos, los cristianos estamos pagando el 9.8% de nuestras entradas de dinero en intereses de deudas. Y solamente estamos dando a la obra del Señor el 2.8% de nuestras ofrendas. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos que mirar a las donaciones que ocurren en la iglesia, el 66%, 2 de cada 3, si usted tiene 100 personas sentadas en su iglesia, 66 personas dan menos del 3% de sus entradas de dinero a la obra del Señor. Es una tremenda carga económica para la iglesia. ¿Qué significa eso? Eso significa
que el 33% de la gente, 33 personas, sostienen económicamente el ministerio a los otros 66. El promedio de endeudamiento de una persona de 28 años en ese grupo de estudio era de $66,000, incluyendo la hipoteca de su casa. En los últimos años hemos descubierto que los norteamericanos promedio tienen 11 tarjetas de crédito y deben $19,000 en esas tarjetas de crédito. El problema dentro de la iglesia, lo triste de todo esto, es que el comportamiento dentro de la iglesia en cuanto a cuestiones económicas no es muy diferente del comportamiento fuera de la iglesia. Estas estadísticas que estamos viendo en este momento son las estadísticas que se ven en el mundo. La gente del mundo se está comportando como la gente cristiana y la gente cristiana como la gente del mundo. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros hablamos de religión en nuestras iglesias, andamos 10 puntos. Los cristianos andamos, genial, decimos en Argentina, bárbaro, muy bien. ¿Por qué? Porque los cristianos vamos a la iglesia más que los no cristianos. Los cristianos leemos la Biblia más que los no cristianos. Los cristianos oramos más que los no cristianos. Incluso los cristianos damos el diezmo más que los no cristianos. Pero cuando hablamos sobre la forma en la que nosotros estamos manejando nuestro dinero, ¿sabe lo que vemos en el pueblo de Cristo? Desastre. Eso es lo que vemos. Un desastre. Y si usted es pastor, usted lo sabe muy bien. Porque me pasó a mí cuando yo era pastor en la ciudad de Chicago. Veía el desastre en nuestra gente, veía los malos negocios que hacían, veía las deudas en las que se metían, veía que nos faltaba dinero en la congregación y sin embargo la iglesia estaba derrochando en intereses y en malos negocios miles y miles de dólares. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros estamos hablando, y fíjese que no estoy hablando de diezmos, cuando nosotros estamos hablando de la forma en la que manejamos el dinero, nosotros nos estamos comportando exactamente igual que la gente del mundo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestra congregación? ¿Qué es lo que le debemos enseñar como pastores? 3 cosas le voy a dar en este estudio. Los pastores siempre predicamos en 3, así que por eso le voy a dar 3. Iba a darle 4, pero para no romper, soy muy conservador, yo quiero mantenerme en 3. Vamos a ir al libro de San Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. ¿Se acuerda de esta historia? ¿Se acuerda de la historia? Lucas capítulo 16. Muy bien. ¿De qué es esta historia? ¿De qué se trata? ¿Cómo la llamamos normalmente? El mayordomo infiel. Ok, no tenemos tiempo de leerla porque el tiempo avanza, pero se las voy a contar. Usted ya la conoce, ¿no? El jefe lo llama al mayordomo, le dice, mira, ya sé que me están metiendo las manos en la lata, así que te juntas tus cosas y te vas. Te me vas, no te quiero ver más por aquí. Y este mayordomo obviamente no era hispano. No sé de qué parte del mundo sería, pero no era latinoamericano o hispanoamericano. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque este era un mayordomo medio cuadrado, ¿no? Porque los latinos, si no pintamos, barremos, y si no barremos, cortamos el zacate o cortamos el pasto, ¿no? Y si no hacemos eso, somos plomeros, y si no somos plomeros, hacemos de todo. Nosotros somos mecánicos y si no aprendemos cualquier otra cosa, pero este era un mayordomo medio cuadrado, como decimos en mi país. Lo único que sabía hacer era ser mayordomo. Entonces se asustó el hombre. Y dice, ¿qué voy a hacer? Si lo único que sé hacer es ser mayordomo. Entonces llamó a los deudores de su jefe y le dijo, mira, ¿cuánto tú le debes a mi jefe? 100 pesos. Bueno, ya no le debe más 100 pesos, ahora le debe 50. ¿Y tú cuánto le debes? 80. Pues ya no le debes 80, ahora le debes 40. Y le empezó a dar descuentos a los deudores de su jefe, hizo un montón de amigos. Y el desastre económico que le trajo al final de su carrera como mayordomo fue mucho peor que el desastre económico que le traía robándole mes por mes.
Entonces, ¿cuál es el principio que nos enseña Jesús en esta parábola? Lucas 16:10, primer principio, el Señor Jesucristo lo dice. Dice así Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Primer principio, entonces, el que es fiel en lo muy poco, ¿qué? También en lo más es fiel. Y el que es fiel en lo infiel en lo poco, también en lo más es infiel. Y la forma en la que manejamos nuestro dinero es una de esas áreas en lo poco. Es una de esas áreas en lo poco. ¿Por qué? Porque ¿quién sabe cómo usted maneja su dinero? ¿Quién sabe? Yo viajo por Latinoamérica y por Estados Unidos y muchas veces me doy cuenta que ni la esposa sabe cómo el esposo está manejando la vida económica familiar. Y si la esposa no sabe cómo el esposo está manejando la vida económica, mucho menos los diáconos de la iglesia y mucho menos el pastor. Entonces la forma en la que yo estoy manejando mi dinero es un área oculta de mi vida. ¿Se da cuenta? Es un área escondida a la que yo no le doy cuentas a nadie por la forma en la que estoy manejando mi dinero. Entonces, como no le doy cuentas a nadie, esa área escondida de mi vida demuestra mis principios y mis valores personales. ¿Por qué? Porque está oculta, porque está escondida. El hermano Larry Burkett, fundador de Conceptos Financieros Cristianos, siempre dice, la forma en la que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Se la voy a repetir de nuevo porque está media complicada. La forma en la que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Me dice qué es lo que está ocurriendo en mi vida. Es como esas películas, no sé si usted vio esas películas en las que de pronto la suegra llama a la señora, ¿no? La señora levanta el teléfono, es la suegra en el teléfono, y dice, ay, ¿qué día te vine a visitar? Ahí estoy en media hora. Y la mujer mira a la casa y dice, ¡ah! Está hecho un desastre, desastre. Entonces, ¿qué hace la mujer? Entra a juntar la basura, ¿no? Va por aquí al comedor, junta toda la basura y no sabe dónde ponerla. ¿Dónde la pone? ¿Dónde la pone? Dos lugares, el closet o la alfombra, abajo de la alfombra. En Latinoamérica dirían abajo de la alfombra. Entonces corre a la cocina, junta todos los platos sucios abajo de la alfombra. Y sube al cuarto de los niños, junta todas las cosas sucias que había en el cuarto de los niños. ¿Y a dónde la pone? Abajo de la alfombra, ¿no? Y así, abajo de la alfombra. Al final esa alfombra parece en las montañas rocallosas. Está todo ahí debajo de la alfombra. Llega la suegra, ¿no? A la media hora, entra la suegra en la casa. ¿Y qué es lo primero que hace? Se tropieza con la alfombra, ¿no? Y toda la basura sale afuera. ¿Sabe qué? Eso tiene mucho que ver con nuestra propia vida también. Así es como nosotros nos pasa lo mismo a nosotros. Usted y yo sabemos que tenemos basura en nuestra vida, que hay cosas que debemos limpiar, pero porque no tenemos el valor, o porque no tenemos las ganas, o porque no sabemos cómo, ¿qué hacemos con esa basura? Abajo de la alfombra, ¿no? Nos peleamos con nuestra esposa y tenemos problemas y tenemos cosas que solucionar y dolores internos que hay que arreglar. Hay basura y comportamiento sucio en nuestra vida. ¿Y qué hacemos con ese comportamiento sucio? Abajo de la alfombra. Los latinos somos así, ¿no? Abajo de la alfombra. Hasta que el día menos pensado llega el pastor a casa. ¿Y qué pasa? Se tropieza con la alfombra, ¿no? ¿Le pasó a usted como pastor eso de andar tropezándose y sacando basura arriba cuando no le tocaba? Cuando ni sabía que existía. ¿Le ha pasado a algún pastor? No les veo muy bien. Levante la mano si a usted le pasó. Eso de andar descubriendo basura en la vida le pasó, ¿no? Entonces, ahí es cuando usted escucha cosas como esta. No se meta en mi vida. Esto no tiene nada que ver con la iglesia. Usted no tiene nada que hacer aquí en mi casa, sálgase. Estos son negocios, la Biblia va para la iglesia. Y se le enojan a uno. Pero ¿sabes qué? Tú eres quien tú eres debajo de la alfombra. Porque es fácil venirte vestido a este lugar, camisa, corbata,
traje, levantar las manos, cantar, santo, santo, santo. ¡Oh! Es fácil eso cuando andamos en un grupo así de grande, cuando vamos a la iglesia y llegamos y temblamos en la presencia del Señor. Es fácil cuando estamos en un grupo, pero ¿sabes quién eres tú realmente? Tú eres quien tú eres debajo de la alfombra cuando nadie te ve, pero el Señor te ve. Y el problema que tenemos en estos días, hermanos, que tenemos mucha suciedad debajo de la alfombra. Y el área financiera es una de esas áreas. ¿Se da cuenta? Porque quién sabe cómo está usted gastando su dinero. Pero la forma en la que usted gasta su dinero, ahí demuestra usted dónde están sus prioridades. Usted puede decir, busca primeramente el reino de Dios, todo lo que tú quieras. Usted quiere, si quiere puede gritar eso 24 horas seguidas. Pero muéstreme su billetera, muéstreme su libreta de cheques y ahí vamos a ver si el reino de Dios es primero o no. Claro, es como me decía un hermano aquí en el estado de Texas. Me decía, entonces hermano, para nosotros lo que tenemos que hacer para saber si un creyente es verdaderamente creyente es mirarle la libreta de cheques. Yo digo, amén. Eso es justamente lo que Dios va a hacer cuando nosotros lleguemos al cielo. Y me miró medio raro. Vamos juntos a Mateo 25. Ponga el dedo ahí en Lucas 16, vamos juntos a Mateo 25. Mateo 25, comenzando con el verso 31. Recuerda este pasaje, ya vamos a volver a Lucas 16. Fíjese qué interesante, Este es el famoso pasaje de los cabritos y las ovejas. Fíjese una cosa interesante en este pasaje. Toda esta gente se está creyendo que va a ir al cielo. Todos son buenos, todos son gente buena. Acá no hay nadie malo, Nada, por lo menos ninguno de estos que usted dice, uy, qué malo. Acá no hay ningún Hitler, aquí no hay ningún Mussolini, aquí no hay ningún Francisco Franco para los españoles, Fidel Castro para los cubanos. ¿Quién para los mexicanos? Salinas de Gortari para los mexicanos. Bueno, usted lo dijo, no lo dije yo. Usted elija el santo que a usted le gusta. Lo importante es que en este pasaje de Mateo 25, 31, no hay ninguno malo. Todos se creen que van a entrar al cielo. Todos. ¿Y cuál es la pregunta que hace Dios para saber si los va a dejar entrar al cielo o no? Es una pregunta financiera. Es una pregunta económica. ¿La tiene ahí? ¿Lo ve? Es, cuando yo tuve hambre, la pregunta que está ahí debajo del pasaje, ¿no? Cuando yo tuve hambre, tú me diste ¿qué? De comer. Fuiste, me compraste una hamburguesa, me compraste papas fritas y me diste de comer. Y cuando yo tuve sed, fuiste, me compraste una horchata, o me compraste un refresco y me diste de beber. Y cuando estuve desnudo y no tenía ropa, ¿qué hiciste? Fuiste y me compraste ropa para darme de vestir. ¿Se da cuenta? Y cuando estuve en la cárcel, fuiste y hablaste con tu jefe en el trabajo para que te dé un día libre, te tomaste un día de vacaciones para venir a la cárcel, ¿a qué? A visitarme. ¿Se da cuenta que es una pregunta económica? Es una pregunta financiera. Es muy interesante, porque aquí te dice, y cuando estuve enfermo, tú me visitas. Ahora, fíjese qué interesante. ¿A quién le habla este pasaje? Dice, cuando yo tuve hambre, ¿quién? Tú. ¿No? Dios dice, cuando yo tuve hambre, ¿quién? Tú me diste de comer. Es muy interesante porque en el Antiguo Testamento había varios diezmos. Y uno de esos diezmos estaba reservado para llevarse al templo para satisfacer las necesidades de los pobres de la casa de Israel. Específicamente para satisfacer las necesidades de los pobres de la casa de Israel. Pero fíjese qué interesante que en Mateo 25 Dios no dice, cuando yo tuve hambre, tú me llevaste al templo para que me dieran de comer. ¿Qué dice? Cuando yo tuve hambre, ¿quién?
Tú. Y yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a delegar responsabilidades. Es muy bueno delegar responsabilidades. Pero en los últimos 20 a 30 años, la iglesia latinoamericana ha aprendido a delegar más responsabilidades que las que tendría que delegar. Ha aprendido a delegar responsabilidades que son responsabilidades personales e individuales del creyente. Y dar de comer al hambriento, y dar de beber al sediento, y dar ropa al que está desnudo, y visitar al que está en la cárcel, es una responsabilidad ¿de quién? ¿De la iglesia? ¿Qué tipo de responsabilidad es? Individual. Fíjese, esto lo pregunto por toda Latinoamérica y aquí en Estados Unidos. Dígame lo primero que se le viene a la cabeza, ¿ok? Cuando le hago esta pregunta. ¿Listo? Presta atención. Cuando hay alguien enfermo en la iglesia, ¿qué dicen los hermanos? ¿Quién tiene que ir a visitar? Es increíble. ¿Quién nos enseñó eso? ¿Quién nos enseñó eso? Tráiganmelo que lo ahorco. Si vive aquí en la ciudad me lo dejan decir, me lo dejan saber. ¿Quién nos enseñó que cuando hay alguien enfermo en la iglesia tiene que ser el pastor el que tiene que ir a visitarlo? ¿Qué dice este pasaje? Cuando yo estuve enfermo, ¿quién? ¿Tú me enviaste al pastor? No. Cuando yo estuve enfermo, ¿quién? Tú me visitaste. Tú me visitaste. No es el pastor. El pastor, dentro de su tarea pastoral, por supuesto que va a visitar a sus ovejitas y todo lo que usted quiera. Está perfectamente bien. Pero la enseñanza es que tú individualmente. Ahora, esto no significa que nosotros tenemos que visitar a todos los prisioneros de nuestra ciudad o alimentar a todos los hambrientos de la ciudad. No significa eso. Este pasaje significa que nosotros tenemos que desarrollar una sensibilidad espiritual suficiente como para descubrir a Jesucristo detrás de aquel que nos viene a pedir un bocado de pan, detrás de aquel que nos viene a pedir algo de beber. ¿Se da cuenta? Porque algún día nos vamos a encontrar con el Señor y le vamos a decir: ¿cuándo nosotros te vimos y no te dimos de comer? ¿Y cuándo tuviste sed y no te dimos de beber? Y nos va a decir: ¿te acordás? En esa época, cuando yo tenía hambre, tú llamaste a tu pastor para que me dieras de comer. Ahora, ¿se da cuenta que es una pregunta económica? Entonces, ¿por qué hace Dios una pregunta económica para dejar entrar a esta gente al cielo? ¿Por qué? ¿Porque somos salvos por las obras? ¿Sí? ¿Hay alguno que dice, ¿cuántos herejes tenemos por aquí? ¿Por qué somos salvos, hermanos? Por la gracia. ¿Y por qué más? Por la fe en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios es bien clara. Todavía la palabra de Dios dice: no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo todavía dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Entonces somos salvos por la fe. Martín Lutero siempre decía: sola fide, sola gratia. Solo por la fe, solo por la gracia de Dios y a través del Señor Jesucristo. Pero si somos salvos por la fe y por la gracia de Dios a través del Señor Jesucristo, la pregunta todavía continúa: ¿por qué Dios hace una pregunta económica para dejar entrar a esta gente al cielo? En este pasaje no dice: aceptaste al Señor Jesús como tu Salvador personal. ¿Se dio cuenta de eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la forma en la que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que hablar de cuestiones económicas en nuestra iglesia porque es un importante indicador espiritual. La forma en la que yo manejo mi dinero es un importante indicador espiritual. Fíjese que no estoy diciendo si doy mi diezmo o no doy mi diezmo. Yo conozco excelentes diezmadores que son desastres de administradores para el Señor. Y están en pecado. ¿Por qué?
Porque la enseñanza de Dios no se limita solo al diezmo. Se limita a toda la forma en la que yo manejo mi dinero. Yo puedo ser un excelente diezmador y todavía en mi vida real, en mi vida diaria, ser un mal administrador. Y eso indica qué está pasando aquí adentro.